Daniel Arroyo, a mi juicio, es una de las personas que más sabe sobre cuestión social en la Argentina, fue viceministro del área a nivel nacional, estuvo acá en Tucumán y nosotros conversamos con él. La primera pregunta que yo le hice fue cómo veía él la Argentina teniendo en cuenta lo que son los índices de desarrollo humano que marcan las Naciones Unidas. Yo tengo una mirada de preocupación por lo siguiente. Es claro que la Argentina ha mejorado su situación en varios aspectos, y si lo comparamos con el 2001 o el 2003 es evidente que ha estado mejor, y también es claro que en los últimos 3 años empeoró la situación social. Yo diría que hoy tenemos 27% de pobreza, 27% de la gente no tiene las condiciones mínimas, 34% de trabajo informal, 1 de cada 3 de los que trabajan no tiene obra social, no tiene jubilación, tiene trabajo precario, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo creo que ahí está el núcleo del problema social. Cuando medimos el índice de desarrollo humano comparado con otros países nos va mejor porque tenemos muchas escuelas, muchos centros de salud, porque tenemos mayor cobertura, pero objetivamente en la situación en los últimos años ha empeorado, y me parece a mí que hay que encarar otras políticas sociales, tomar como base lo que está, pero ir a un nuevo ciclo que yo llamaría políticas de segunda generación. Claro, cuando hablamos de desarrollo humano tenemos que pensar en la longevidad, o sea, una vida larga y saludable, la alfabetización y la calidad de vida. Vos lo que decís, tenemos muchas escuelas, tenemos muchos hospitales, entonces el índice nos da alto. Tenemos más cobertura que otros países por eso, pero tenemos un problema de calidad. De calidad. Sí, a veces un pibe, tenemos efectivamente muchas escuelas y la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria y tienen fuertes dificultades para poder comprender texto. O tenemos más hospitales y más centros de salud, evidentemente, y sin embargo aumenta la desnutrición. Si estamos desfasados entre la cantidad de servicios que genera el Estado, que han sido muchos, y cuánto en concreto va mejorando la vida de las personas. Claro, lo que nos tenemos que plantear entonces es lo siguiente. A ver, la Argentina tiene un gasto interesante en estas áreas, pero los resultados no están alineados con este gasto. Sí, y porque yo creo que hay que encararlo de otra manera. Doy un ejemplo, la política social en el 2003 eran 4.100 millones, hoy son 100.000 millones, está claro que ha habido una decisión de volcar más dinero. El grueso de ese dinero es dinero directo a las personas, asignación por hijo, otros programas que le dan dinero directo. ¿Qué está faltando? Está faltando cambiar la escuela secundaria, está faltando cortar la venta de droga en los barrios, está faltando crear el derecho al primer empleo para que un joven tenga la oportunidad de tener un primer empleo, está faltando resolver el tema del crédito. Gran parte de los sectores pobres están sobreendeudados con crédito a tasa del 150% anual. Yo a todo eso llamaría de segunda generación. El gobierno ha hecho una buena política, que es transferir dinero, y una buena acción, que es entregar netbooks, pero falta todo el resto. Bien, Daniel, algunos sostienen que en realidad los planes sociales son necesarios en la Argentina. Cuando uno los analiza bajo la mirada de la equidad, te da positivo, pero cuando uno lo analiza por el lado de la eficiencia, de los incentivos o desincentivos que genera, que ahí comienza la discusión. Sí. En ese aspecto yo creo que hay que hacer un cambio, hay que tomar de base los planes sociales que están y crear un puente con el trabajo. Bien. Hoy hay incompatibilidad. Si yo tengo un plan social y no puedo ir a trabajar a la cosecha, porque entonces voy a aparecer como formalizado y me voy a quedar sin el plan social. Sí. Nosotros creemos que hay que romper la informalidad. Yo creo que desde entre las propuestas que tenemos dentro del Frente Renovador, la idea de que pueda encararlo Sergio Massa a partir del 2015, es romper la incompatibilidad. Si una persona tiene un plan social y tiene una oferta laboral, la puede tomar. Y haciendo un puente con el trabajo y ir empalmando. Pero hay que pensar en este mecanismo. Las personas que están en planes sociales, una parte les faltan oportunidades, podrían tomar esto del empalme como una buena oportunidad. Otras personas les faltan capacitación, hace falta que el Estado invierta mucho en acompañar y capacitar, sobre todo a personas mayores que les cambió el mundo, un tornero que era un torno a pedal y que hoy le cambió la realidad y necesita volver a capacitarse. Y después hay personas que están en una situación muy crítica, con problemas sociales muy profundos, hay que ir acompañando, pero hay que construir un puente con el trabajo, que ese es el gran desafío. La pregunta que muchos se hacen, Daniel, es si aquel que tiene un plan social tiene incentivos para tomar un trabajo formal. Hoy no lo tiene porque se le cae el plan. Nosotros tenemos que romper ese esquema para que pueda tenerlo e ir acompañando. Yo creo realmente que si cambiamos el esquema, crece la economía y empezamos a construir un puente, porque una persona que tiene un plan social tenga el trabajo y el plan social y se vaya acompañando ambas cosas, sin duda va a ir cambiando. ¿Vos lo que crees que cambiándole los incentivos hay un cambio? Porque sí hay gente que sostiene, que critica los planes sociales, que esto ha amortiguado el espíritu emprendedor o el espíritu de trabajo que tiene que tener una persona. No, yo creo básicamente que la Argentina, si uno cambia el incentivo, va a mejorar la situación.
los planes sociales tienen un efecto positivo sobre el consumo. La persona que trabaja en una cooperativa o que está en la asignación universal por hijo, lo que cobra lo compra cerca de la casa, mueve la economía local. Sí, esto queda claro. Pero no tiene un incentivo con el trabajo. Nosotros tenemos que ir construyendo ese puente con el trabajo. Y ese puente con el trabajo se da acompañando y rompiendo este esquema de que hoy a la persona le conviene no aparecer, porque si aparece tiene el riesgo de que se corte el plan. ¿Qué pasó con la tasa de natalidad en los sectores pobres, teniendo en cuenta que los planes a veces incentivaban a tener a la tasa de natalidad, porque tener un hijo era como un bono alimentario o un bono para ingresar a un plan social? Sí, eso es teoría, en la práctica no ha pasado. No sería. La tasa de natalidad evoluciona como venía evolucionando en la Argentina, independientemente de la asignación universal por hijo, otra cuestión. Que alguien diga, esta familia, a esta persona le conviene tener más hijos, o 7 hijos porque tiene tal ingreso, tal, no se verifica en la práctica. En la práctica la tasa de natalidad es igual. La asignación universal por hijo es una buena política, marca una base de arranque. El que tiene trabajo formal cobra salario familiar, el que no, asignación por hijo. El resto de los programas hay que reconvertirlos, pero la asignación universal por hijo hay que tomarla por ley y tiene que durar los próximos años en Argentina como una base. El resto, que es lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, hay que ir acompañándolo en ese puente que yo comentaba antes. De todas maneras, la experiencia internacional es que vos, cuando mayor oportunidades sociales le das, sobre todo a la mujer, cuando mayor educación le das, postergan la natalidad para buscar una mayor calidad de vida. Y es igual en la Argentina, sobre todo en las mujeres de clase media, de sectores que yo llamaría de trabajo informal, claramente. El esquema de nuestras abuelas era que a los 14 o 15 años habían ya formado una familia. Nuestro esquema fue distinto. Los más jóvenes hoy están extendiendo. Las chicas que estudian porque quieren terminar de estudiar, las que no porque quieren desarrollarse en el trabajo. La idea de ir postergando el embarazo, el primer hijo, se da en los sectores medios. En los sectores pobres ha crecido el embarazo adolescente como un fenómeno argentino y de otros países, que yo creo que tiene que ver sobre todo con el tema de tener un proyecto de vida. Alguien cuando va a tener un hijo dice, me tengo que poner las pilas, me tengo que rescatar, tengo que hacer otras cosas. Yo creo que hoy opera más como un proyecto de vida en los sectores pobres, el embarazo adolescente. No fue un incentivo que hicieron los planes sociales. En eso vos desmistificás esta... No tiene que ver con los planes sociales, tiene que ver con buscar una orientación en la vida, tener un proyecto, tener algo que a uno le pertenezca, pero está muy desenganchado. No hay ningún dato en Argentina que marque que porque hay asignación por hijo, las personas tienen más hijos. Eso no es así, claramente. Bien, entonces vos decís, la clave está en empalmar lo que es el plan social con el ingreso al mercado laboral formal. Sí, yo diría, para mí hay 5 claves. Hay que crear el derecho al primer empleo. Una empresa que toma un joven tiene que tener durante 2 años cubierto el 75% de salario mínimo. Tenemos que lograr que todos los jóvenes tengan un primer empleo. Hay que ir al sistema dual en la escuela secundaria para que los 2 últimos años un chico, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantía. Las 2 cosas a la vez, ir integrándose. En tercer lugar, hay que cortar la venta de droga en los barrios. Claramente que hoy es una alternativa económica. Hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga. En cuarto lugar, hay que crear este empalme con el mundo del trabajo. Hay que generar este puente con el mundo del trabajo. Y en quinto lugar, para mí, hay que armar una red de 20.000 tutores a nivel del país para ir a las casas a acompañar. No hay que crear otros programas sociales más, sino lograr entrar a las casas. Muchas veces lo que pasa es que los programas sociales salen al revés. El último programa que ha encargado el gobierno, el plan Progresar, que le da 600 pesos a los chicos para que completen la escuela, que es una buena iniciativa sin duda, está saliendo al revés. Va a dar con los pibes que están en las universidades en algún lugar y no con los que están en las esquinas perdidos, porque ahí hay que ir a las casas. Yo creo que hay que cambiar la modalidad, armar una red de tutores y entrar a acompañar casa por casa a las familias más pobres. Bueno, este es el desafío que tienen las políticas sociales, los planes sociales. Primero, que uno tiene que saber bien quién es el que lo necesita. Exacto. Y segundo, tiene que saber que hay gente que al no tener contactos políticos a veces no puede ingresar o mantener el plan. Y por eso hay que trabajar y armar una red, no de punteros, sino de personas que vayan acompañando. Lo de saber qué tiene cada uno es muy fácil hoy, porque la tecnología está muy clara. Así, la mayor parte de la gente que está bajo planes sociales cobra con una tarjeta de un banco público, con un nombre, con su documento, todo, con lo cual cruzar los datos y poder acompañar es muy sencillo, es tratar de querer hacerlo. La tecnología ayuda a hacer seguimiento y acompañamiento de los planes sociales. Los que saben sobre este tema sostienen que el tema de los planes sociales tiene un gran déficit, que todavía no hay una lista única de beneficiarios, un padrón único. Entonces uno finalmente no sabe si todo lo que le está recibiendo lo necesitan y no sabe realmente cuántos planes sociales puede estar recibiendo una familia en contra de otra que no recibe nada. Eso es así, pero con esta idea. No hay porque no se ha querido hacer. Pero como el grueso de los planes sociales es pagarle a la gente está registrada en una base de la ANSES. Hacer ese registro único en la Argentina hoy
lleva 5 minutos. Claro, es cruzar tenés la base de datos, los porque programas. los datos están. Simplemente lo que sucede es que se arman como compartimentos estancos y no se cruza. Pero es un tema de cualquier informático en 5 minutos termina de armar una base de datos porque todo el mundo ya está registrado en una base de cobro y entonces es muy sencillo poder hacerlo. Dos cosas que me parecen interesantes que vos dijiste para que me las desarrolles un poco más. Primero, que el tema de la venta de la droga en los barrios tiene que ver más con un ingreso económico que con una opción por falta de futuro. Yo creo esto, que hay un nuevo sujeto social en Argentina, es el que vende droga. Bien. Uno cuando hace un mapa dice, está el docente, está el carpintero, el gasista, el que vende droga. Bien. El que vende droga gana más que el que trabaja. Sí, el que más progresa en el barrio. Es el que más progresa en el barrio. Un pibe a todo furor va enganchado en laburito por 3.500, 4.000 pesos. Cuando vuelve al barrio, el que vende droga hace eso en pocos días. Eso hace bajar los brazos a un montón de gente, claro, que está tratando de trabajar. Se ha transformado, en segundo lugar, en un mecanismo de movilidad social. Le va mejor. Y como le va mejor, es el que presta asistencia social en el barrio. Eso es muy complicado porque es un actor que no solo vende droga, sino que es un referente, como es el cura, como es otra persona. Sí. Eso hay que cortarlo claramente. Mi opinión es que la Argentina necesita recrear centros de prevención y atención de adicciones que hoy no hay. Un pibe con problemas de adicción hoy nos va rebotando en todos lados, nadie sabe dónde atenderlo y el Estado no está pagando, tiene que pagar por un lado, y por otro lado crear una fuerza especial por fuera de la fuerza de seguridad, por fuera de la policía, con una tarea: cortar la venta de droga en los barrios. Yo creo que si nosotros cortamos la venta de droga en los barrios, creamos el empalme con el mundo del trabajo, el derecho a primer empleo, cambiamos la escuela secundaria, damos crédito, empezamos a cortar el camino alternativo y empezar a crear otros caminos de movilidad social. Bien, el otro aspecto me parece interesante lo que vos decís sobre el tema de las oportunidades sociales. Cuando uno ve la pobreza, no solo tiene que ver con el bajo ingreso per cápita que tienen pobres, sino con la imposibilidad de poder desplegar todas sus capacidades. Absolutamente. Yo creo que hay tres tipos. Hay un capital que es económico, que es cuánta plata tiene uno. Un capital humano, que son los conocimientos. Y un capital social, que son las redes y los vínculos. Bien. A los sectores pobres les falta eso. Alguien de clase media, cuando anda mal, tiene un amigo médico, un conocido de acá, tiene una red que lo puede contener. Sí. Los sectores pobres no. Por eso, el gran desafío de los próximos años es crear oportunidades, es armar redes y vincular con el trabajo. Hoy la pobreza no es solo un tema de ingreso. Las personas reciben planes sociales de ingreso, se les complica por la inflación, porque con la inflación ha sido muy alta, va licuando, pero reciben dinero. Hoy es un problema de falta de oportunidades, de vínculo, de capacitación, claro, de acompañar. Si armamos una red de 20.000 tutores, que es el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, el profe de educación física, la maestra, la gente creíble, que va 3 veces por semana a ver a la casa, que se contacta con la escuela y con el trabajo, va a empezar a armar esa red que hoy está faltando en nuestro país. Por eso el tema de la pobreza no preocupa solo el bajo ingreso, sino las bajas oportunidades que tiene, porque además cuando hablamos de desarrollo humano, cuando iniciamos esta conversación, el desarrollo humano además tiene que ver con cosas que no son materiales. A ver, las libertades políticas y económicas que yo la pueda ejercer, las oportunidades sociales, la posibilidad que yo tenga, poder lograr prestigio en la sociedad, pueda disfrutar de bienes públicos, que los disfrutamos toda la vez, que no se venden en el mercado. Es así. El problema social tiene 3 caras. Una cara es el tema de la vivienda y no tener lo mínimo. Otra cara es el tema del trabajo y el ingreso. Y otra cara es el tema de las oportunidades. La Argentina transfiere dinero con el problema de la inflación, no ha generado oportunidades y tiene un serio problema en el tema de las viviendas. O sea, acá está faltando construir viviendas, mejorar las condiciones de trabajo y empezar a crear oportunidades, que un pibe en la secundaria aprenda en serio, que cuando sale de la secundaria sepa y esté preparado para poder tener otra chance, que armar una red que lo acompañe. Todo eso está faltando, pero estamos en condiciones de hacerlo. Yo soy muy optimista sobre el futuro argentino. La verdad es que más allá de las dificultades que hay, tenemos una gran chance, tenemos mucha gente preparada, mucha gente trabajando, 80.000 organizaciones sociales en todo el país haciendo cosas. Depende de nosotros. La chance de que resolvamos el problema social es muy grave, es realmente como está a la mano. Yo diría, lo que hagamos los próximos 5 años marca los próximos 20 de la Argentina. A ver, vos lo que nos está diciendo como mensaje optimista es que el argentino tiene una gran capacidad asociativa. Absolutamente. Que esto es un capital social importante, porque una sociedad cuando no se sabe asociar tiene dificultades para encontrar las respuestas al problema, ¿no? Tiene capacidad asociativa y tiene capacidad emprendedora porque la vida lo fue llevando, claro, lo fue llevando a buscar oportunidades. Si a eso le ponemos una metodología, una red de tutores, creamos el derecho a primer empleo, creamos otras condiciones, las chances están para darse y yo estoy convencido que lo vamos a poder hacer en los próximos años. Desde el masismo se piensa en esto porque, me imagino, porque además deben coincidir con lo que sostiene la gente. ¿Hasta cuándo se puede sostener este elevado gasto de planes sociales? Bueno, si se hace este traspaso de beneficiario al mercado laboral con todos los incentivos necesarios,
lo que se ahorra el Estado en planes sociales lo tiene disponible para incentivar a la empresa para tomar el primer empleo y para todo lo que vos decís, ¿no? Absolutamente, y la idea de hacerlo es no cortar nada, sino ir empalmando. Y acompañando con una red de 20.000 personas. Lo que vos decís, nadie queda a la intemperie en el Nadie traspaso. se le corta un plan social. Si alguien en la Argentina tuviera la idea de decir, acá el gasto es mucho, cortemos la política social, no hay ningún candidato que lo esté diciendo. Habría una guerra civil en la Argentina, Sí. sería una tontería. Digo, nadie podría plantear eso. No. El tema es cómo vamos empalmando con el trabajo y creando otras oportunidades. ¿Vos no crees que la Argentina debería eliminar definitivamente la indigencia, que es la situación más vulnerable en la que viven muchas personas? Sí, la indigencia es no tener para comer, no tener lo mínimo. Y que en nuestro país haya indigencia, un país que produce alimento para 300 millones de personas, es una inmoralidad. Claramente es una inmoralidad. Sí. ¿Cómo tenemos que eliminar la indigencia? No haciendo otros programas ya existen, sino yendo a las casas. Digo, solo descubre desnutrición el que entra a la casa y va a ver. No poniendo un programa y esperando que la gente venga, sino yendo a las casas. Yo creo que si armamos esta red para ir casa por casa, eliminamos rápidamente la indigencia, porque lo que no faltan son condiciones de alimentación en nuestro país, claramente. Claro. Para ir finalizando, vos lo que decís entonces, las políticas sociales, cuando uno va a decir una política social, debe mirar cuál es la realidad social que tiene su país, cuáles son los distintos sectores vulnerables. Los vulnerables son los sectores por edad, por sexo, por lugar donde viven, y en función de eso planificarle de tal manera para que tenga las oportunidades necesarias y pueda disfrutar de las libertades propias del ser humano. Absolutamente, y que tenga las oportunidades tiene que ver con acompañarlo. Yo creo que hay 4 Argentinas: hay una Argentina de los pobres, hay una Argentina vulnerable de la gente que hace changa, hay una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. La política social tiene que darle oportunidades a todos, arrancando por abajo, que claramente esa es nuestra tarea, pero tiene que acompañar. Hasta ahora se ha hecho una primera parte que no estuvo mal, que es transferir dinero. Eso marca una base. Sí. No está resolviendo el problema, pero marca una base. Sostengamos esa base y vayamos avanzando en lo que falta. No desarmémosla. Es como, crecimos 2 escalones y nos trabamos. Bueno, sentémonos de ahí y ahí vayamos para arriba. Ese es el objetivo, y solo se hace con acompañamiento, con una buena base de datos, con buenos programas sociales, pero sobre todo casa por casa, acompañando a las familias. La prioridad está en entrar a los hogares. Nosotros acabamos de escribir un libro que se llama Prioridad Familia. Hay que entrar directamente a las casas y acompañar, y esa es la manera de poder hacerlo. Bien, la teoría moderna del desarrollo humano sostiene que que uno deja de ser pobre no cuando tiene un ingreso per cápita que supera la situación de pobreza, sino cuando está en condiciones de no volver a caer. Y ahí estuviste hablando vos permanentemente en la charla sobre un término técnico, pero que es importante, se llama resiliencia, la capacidad de sobreponerse, porque la vida está llena de dificultades. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es munirlo a cada uno de los habitantes de esa resiliencia suficiente como para que no siempre espere del Estado, sino que tenga la posibilidad de asociarse y de buscar las oportunidades, ¿no? La resiliencia es sacar lo mejor de uno en el momento de crisis y de dificultades. Y la tarea de la política social es dar libertad a las personas. ¿Cuándo tiene libertad una persona? Cuando mejora su situación y no depende del Estado. Tiene libertad para decidir. Cuando no, cuando está en situación muy crítica y depende de otro, está más en la cosa de rehén, de riesgo de clientelismo. La política social tiene que elevar, darle condiciones, libertad a las personas, y cada uno encare la vida como quiera, independientemente, no dependiendo del Estado. Estamos cerca en la Argentina, no estamos lejos. Significa cambiar la política social, ir a una segunda generación de políticas sociales y poner pro y hacerlo. De verdad tenemos una gran chance y no tenemos que dejarla pasar. Sería un gran pecado que nosotros en este contexto económico no resolvamos el problema social argentino. Nos toca a nuestra generación la tarea de resolver el problema social. Como todos tenemos una misión, nuestra misión, nuestra generación es resolver en serio este problema. Daniel, fue como siempre un gusto conversar con vos. En serio, gracias.